Ok, buenas tardes. Mi nombre es Joel López. Yo soy miembro de la organización. Además, me considero un activista en defensa de la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos y de la libertad de expresión. Una de las razones por la que nos urgía hacer este tipo de taller para poder ayudar a la ciudadanía en general a entender cuáles son sus derechos y a entender cuáles son los recursos que tienen para poder denunciar o defender leyes que ellos entienden que se estén violando. Y por eso queremos hacer esos talleres y tenemos campañas en línea, mayormente en Facebook, mostrándole casos a las personas de casos que se están llevando en Estados Unidos y en Puerto Rico de violación de derechos civiles, tanto a personas como a estudiantes, como violación de las leyes y de las decisiones de los tribunales en cuanto a las cosas que un gobierno puede o no puede hacer. Y pues lo que queremos es que las personas que entienden y que valoran esa autonomía o esa separación entre lo que son las instituciones religiosas y el gobierno tengan esas herramientas. ¿Por qué? Porque no importa la religión a la que pertenezca, siempre puede venir otra persona de otra religión a utilizar el gobierno para poder implantar su fe sobre el gobierno al que pertenece, y pues alguien siempre se va a quejar. Y entonces por eso es que el gobierno tiene que mantener esa neutralidad. No es hostilidad a las religiones, es neutralidad. No me meto con ninguna, no beneficio a ninguna, no afecto a ninguna, simplemente estamos neutrales. Y o lo hacemos todos o no lo hace nadie. Y ese es el espíritu que debe haber. Y de nuevo, estamos entrando en una época de política en Puerto Rico y en Estados Unidos en donde tememos que van a haber muchos intentos de violar los derechos de las personas, mayormente minorías y mayormente estas minorías que han sido tradicionalmente discriminadas. Y pues, de nuevo, la ley existe, pero en Puerto Rico, como dicen los abogados, el derecho es rogado, y si no lo pides, no pides que se ejerce o se cumpla con una ley, pues las personas que están violando la ley van a seguir haciéndolo hasta que alguien se queje. La pregunta es cómo me quejo. Si veo algo que yo entiendo que es ilegal o que no es, inconstitucional, ¿a dónde voy? ¿A quién llamo? O sea, ¿cuáles son mis recursos? ¿Quién me puede defender o a quién puedo llamar para ver si esto es legal o no es legal? Y esa es parte de la misión que tenemos. Mira, tenemos nosotros recursos para poder educar a las personas, pero también tratamos de traer conferenciantes que son expertos en sus diferentes áreas para que nos ayuden a poder repartir ese conocimiento y que las personas sepan cuáles son sus derechos y qué es lo que tú puedes pedir, denunciar y en algún momento, pues, en el peor de los casos, pues tener que ir a un tribunal a demandar. Y por eso estamos aquí hoy. Lo que queremos es continuar con esa campaña y doblegar nuestro esfuerzo en este año que viene, 2017, para que en Puerto Rico la gente no se tope con la excusa de que, bueno, esto se está haciendo porque nunca nadie se ha quejado. Pero esto es ilegal. Pero como nunca nadie se ha quejado y como siempre se ha hecho, pues por eso está ahí. Y ok, pues ahora yo me estoy quejando, ¿cuáles son las opciones que tengo? Vamos a empezar entonces con nuestro primer panelista. Licenciado. Para dar la introducción, el licenciado Salvador Lugo Díaz se destaca como abogado notario y profesor de jornada parcial de la Universidad Interamericana de Guayama. Ha ejercido su práctica por más de 10 años. El licenciado Lugo posee un bachillerato de justicia criminal de la Universidad Interamericana de Guayama. Cursó su Juris Doctor en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, y actualmente es asesor legal del municipio de Guayama. Y también ha organizado debates sobre el origen del universo y el creacionismo, entre otros temas. Así que le damos las gracias al licenciado. Bueno,
Muy buenas tardes a todos. Para mí es un placer recibirlos aquí en mi pueblo de Guayama. De hecho, agradezco profundamente la oportunidad que me ha dado Ateístas de Puerto Rico de compartir con ustedes en la tarde de hoy y de dialogar estos temas que son temas de profundidad intelectual y temas que desafortunadamente no se hablan lo suficiente en la sociedad civil, en los medios, en las escuelas y en las universidades. Así que les doy la bienvenida aquí a mi pueblo de Guayama y pues les tiendo un abrazo fuerte a Shirley, ¿verdad? Y a todos los que organizaron este evento, pero en particular a ella, que sé que hubiera querido estar aquí, pero no está con nosotros. Un saludo y un abrazo para ella. El tema que me tocó discutir en la tarde de hoy, yo lo titulé Superstición o Ciencia, Secularismo en el Salón de Clases Público. La pregunta obligada en esta etapa, ¿verdad?, es ¿cuál es el problema constitucional sobre separación de Iglesia y Estado que nutre este tema? Pues bien sencillo. La postura mía, la hipótesis mía, por llamarle de alguna manera, es que no se está enseñando ciencia en el Salón de Ciencia de la Escuela Pública de Puerto Rico. El Salón de Ciencia de la Escuela Pública se ha tornado en un lugar sectario y en el Salón de Ciencia de la Escuela Pública se enseñan supersticiones. Obviamente, pues esto no sale de la nada. Y pues en la marcha vamos a ver por qué es que yo digo esto. Evidentemente este es un problema que tiene unas vertientes y unos aspectos de filosofía de la educación, filosofía de la ciencia, elementos legales y sociales, por supuesto. Como sabemos, a través de la historia, el antagonismo entre la religión cristiana y la ciencia ha motivado un sinnúmero de conflictos. Muchos han sido los campos de batalla, como sabemos. La razón principal, según mi manera de ver, es que la religión y la ciencia son competidores a la hora de obtener y divulgar conocimiento de lo que es real en el universo. Pero fuera de esa similitud, que yo diría que es la única, lo que tenemos son diferencias. ¿Por qué? Porque el método que utiliza la religión versus la ciencia para obtener y divulgar conocimiento, pues es distinto al método científico. La religión, pues como sabemos, obtiene o pretende obtener conocimiento de libros antiguos, de libros llamados sagrados, de la revelación divina, de rituales, etcétera, etcétera, etcétera. La ciencia, pues sabemos que utiliza el método científico. Obviamente la ciencia se perfila como un método más certero para producir conocimiento fidedigno de lo que es real en el universo. Pero eso no impide que la religión cristiana pues insista en tratar de revelar conocimiento a la humanidad. A través de la historia y por esa misma línea, pues la religión ha mantenido lo que yo llamo unos monopolios del conocimiento. Esos monopolios del conocimiento, pues quizás donde mejor los podemos ver es en la Europa medieval, donde la Iglesia Católica pues tenía monopolio sobre ciertas áreas del conocimiento, entiéndase todo lo que tenía que ver con la creación del universo, la creación de la vida, el surgimiento del ser humano, lo que era la moral, lo que era la espiritualidad, la medicina. Pues la religión tenía esos monopolios que obviamente los fue perdiendo en la medida en que la ciencia fue ganando terreno. Un buen ejemplo de eso es lo que se conoce como la medicina medieval, que fundamentalmente era una medicina sobrenatural. Eso ocurrió de esa manera hasta que la medicina científica empezó a ganar terreno. Pues de igual manera, en el 1859, pues se empezó a derrumbar otro monopolio del conocimiento religioso, que es el conocimiento. De hecho, se empieza a derrumbar el monopolio con la publicación del libro de Charles Darwin sobre el origen de las especies.
Ya en esa etapa, pues se empieza a derrumbar otro monopolio, que es el monopolio sobre el conocimiento del origen de la vida en el planeta Tierra. Evidentemente, ese monopolio, o sea, del 1859 para acá, pues la persona que quiera conocer sobre el origen, sobre la historia de la vida en el planeta Tierra, pues no tiene que ir al Génesis, va a los libros de ciencia. De hecho, ya para el 1922, la American Association, la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, pues hizo unas expresiones que dan a entender que realmente la evolución orgánica no es una teoría, es un hecho científico, es un hecho biológico que se explica con una teoría científica. No es casualidad que ya para los años 20 empieza la litigación en los tribunales federales y estatales de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los grupos fundamentalistas cristianos pues intentaron que se prohibiera la enseñanza de la evolución en las escuelas públicas. ¿Y qué es lo que está buscando el movimiento fundamentalista cristiano estadounidense y la vertiente puertorriqueña con respecto a esto? Pues miren, el movimiento creacionista básicamente pues entiende que hay 5 controversias o 5 cuestiones que ellos se las atribuyen al ser sobrenatural. Son 4 realmente. Número 1, la creación del universo. Número 2, la creación de la vida. Número 3, la creación del ser humano. Número 4, la creación del mundo. Y finalmente, la evolución de las especies, que ellos pues no la creen. Tan sencillo como eso. O sea, eso es lo que busca el movimiento fundamentalista cristiano. Y el problema es que eso se está, o sea, el campo de batalla que estamos peleando es en los salones de la escuela pública, el salón de ciencia, en que se está buscando o una de dos cosas, o suprimir por completo la enseñanza de la evolución orgánica, o introducir el creacionismo, que no es otra cosa que el relato bíblico del Génesis, en la clase de ciencia. ¿Cuál es el Estado de Derecho con respecto a este asunto? Pues es bien sencillo. Ha habido un sinnúmero de casos, desde los años 20 hasta muy recientes, casos de tribunales federales, tribunales apelativos, tribunales supremos estatales y el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Y en una microsíntesis, pues el Estado de Derecho es que en la clase de ciencia de la escuela pública solamente se puede enseñar la evolución orgánica. Eso es lo único que usted puede enseñar con respecto al surgimiento de la vida en el planeta Tierra. Usted no puede enseñar creacionismo, ¿por qué? Porque el creacionismo no es ciencia. Creacionismo es el relato bíblico del Génesis, de los cristianos. Evidentemente, se trata de un derecho muy robusto, es un derecho muy fuerte que ha sido ratificado en innumerables ocasiones. O sea que en el Estado, tanto el Estado como los maestros, los school boards o el Departamento de Educación, no tienen excusa a la hora de, y de hecho tampoco tienen discreción, a la hora de enseñar o no enseñar la evolución orgánica en la clase de biología de la escuela pública. O sea, no hay razón para no hacerlo porque el derecho está ahí y es un derecho robusto que ha sido ratificado en un sinnúmero de ocasiones. Y esa es la regla general. Usted en la clase de ciencia enseña evolución orgánica, no puede enseñar creacionismo. Pero ¿cuál es el estado, digamos, cuál es el estado de esa práctica en términos prácticos, valga la redundancia? ¿Qué es lo que está pasando en Estados Unidos y Puerto Rico? En Estados Unidos se hizo un estudio por 2 científicos políticos de la Universidad de Penn State, Michael Bergman y Eric Plotzer, que de hecho se convirtió en un libro y se publicó creo que en el 2010, por ahí 2011. Ese estudio, o como parte de ese estudio, estos científicos políticos hicieron unas encuestas a 926 profesores o maestros de ciencia de la escuela pública, de escuelas norteamericanas. El resultado de esas encuestas pues es muy preocupante, porque solamente el 28% de esos maestros enseñan o están enseñando la evolución orgánica en los salones de clase de la escuela pública como se debe enseñar. Solo el 28%. Hay un 13% de los maestros encuestados que abiertamente enseñan el creacionismo, o sea que llegan al salón de clase de ciencia y le dicen a los estudiantes que el hombre salió del polvo y que la mujer salió de la costilla del hombre, y alrededor de un 60% pues utilizan diferentes estrategias para evitar enseñar la evolución orgánica
y la razón por la que utilizan estrategias es porque le temen a la opinión de los padres de los estudiantes o a los school boards, que a veces pues también ceden a la presión de los grupos religiosos. Concluyen los investigadores indicando o sentenciando que en los salones de clase de Estados Unidos la evolución, el método científico y la razón misma están perdiendo la batalla. Y eso es bien serio, eso es bien peligroso y bien preocupante. ¿Cuál es la situación en Puerto Rico? En Puerto Rico yo no conozco de un estudio tan abarcador como el de estos dos científicos. Sin embargo, de hecho, yo pude examinar en un momento dado los estándares de contenido y expectativa de grado del Departamento de Educación del 2014, y al examinarlo, pues realmente ahí están los elementos de lo que es la teoría o más bien la evolución orgánica, están presentes en esos estándares y guías. O sea que uno pensaría que los estudiantes de Puerto Rico están aprendiendo lo que tienen que aprender. Sin embargo, alrededor del 2009, un estudiante de la Universidad de Arizona, él es estudiante de estudios avanzados en antropología y educación, preparó un estudio, hizo una investigación aquí en Puerto Rico, de hecho estuvo supervisado por un profesor de la Universidad de Puerto Rico, y el propósito de la investigación, según el propio estudiante, era analizar las creencias religiosas como elementos relevantes en las posturas que asumen los docentes con respecto a la teoría de la evolución biológica y su didáctica, aquí en Puerto Rico. Él entrevistó 6 maestros de los grados 7º, 9º, 10º y 4º año, y las conclusiones que llegó a raíz de este estudio pues son muy alarmantes también. De hecho, él, citando textualmente, ¿verdad?, sus conclusiones, dice él que existe un problema con respecto a la enseñanza de la teoría de la evolución en las aulas de ciencias de Puerto Rico. La temática no se enseña, se presenta la postura creacionista como una forma de explicación válida, o se apoya el incluir las diversas vertientes del creacionismo, y predomina en la docencia la fe de los maestros por encima de su formación científica, y los coloca en conflicto con su responsabilidad educativa, porque la inclusión de las versiones creacionistas en el currículo de ciencias implica una violación a la Constitución de Puerto Rico y al Estado de Derecho relativo a la enseñanza no sectaria en el sistema educativo público del país. Me parece apropiado citar textualmente dos preguntitas que él hizo como parte de esta investigación. No sé cómo estoy con el tiempo, porque se puso aquí. Ok, estamos bien. Fíjese que este investigador le hizo una pregunta a uno de los maestros puertorriqueños y le pregunta lo siguiente: ¿usted considera que el Edén es una realidad que existió? Contesta el maestro: sí, eso existió. ¿Y por qué, pregunta el investigador, no hay evidencia? ¿Y por qué, si no hay evidencia, usted considera que sí existió? Contesta el maestro: porque fíjate que establece la Biblia exactamente el lugar donde se encontraba. Habla sobre el río Éufrates y el río Tigris, y ambos ríos están ahí todavía. Señala el docente, continúa, él, refiriéndose a Dios, pues creó un muñeco de barro y sopló aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente, que es como lo establecen las Sagradas Escrituras. ¿Sabes por qué yo lo creo? Porque, como te dije, prácticamente el hombre científico se ha dado cuenta que los mismos elementos que hay dentro de la Tierra son los mismos elementos a los cuales nosotros pertenecemos. Obviamente esto es un problema bien serio, esto es pseudociencia, esto es una persona que me da la impresión de que se le haría difícil diferenciar entre la astrología y la astronomía. Se le haría difícil diferenciar entre el Homo erectus como antepasado del ser humano y el pie grande, allá en Estados Unidos, en los bosques, que se pasan buscándolo para retratarlo y todas esas cosas. O sea, a ese grado es que está esta situación. Continúa, ¿verdad?, el investigador señalando que al cuestionar de qué manera se desarrolla el tema en el salón de clase, un docente manifestó: sí,
yo les digo que hay una explicación a los estudiantes que dice que hubo evolución, pero también le hablo de la otra, que es sobre el creacionismo bíblico. Eso es una falsa equivalencia en cualquier liga, porque es que una cosa no equivale a la otra. Por eso es que los tribunales han dicho que usted no puede enseñar evolución y creacionismo, porque los creacionistas no hacen investigación científica, por eso es una falsa equivalencia. Y tenemos este maestro que esa es la estrategia de enseñanza que utiliza en su salón de clase de ciencia aquí en Puerto Rico. La verdad del caso es que a mí me parece que esto es algo escandaloso. Está a nivel de hecho, yo como abogado que tuve una práctica laboral bastante activa, si a mí me pregunta el Departamento de Educación, me pide un consejo legal con relación a este maestro, yo le diría, mira, tienes que obviamente pues señalarle que está incumpliendo con los estándares educativos, tienes que readiestrarlo, si tienes que mandarlo a la universidad de nuevo, envíalo, y si vuelve a hacer la misma conducta, lo puedes votar en confianza. No tienes que pagarle ni la mesada, porque eso es un despido justificado. Eso se resolvió ya en un caso en Estados Unidos. Un maestro que no quería enseñar evolución, lo votaron, demandó y perdió la demanda. Por el Supremo, el tribunal que fuera, no me acuerdo cuál fue, dijo, pues usted tiene que enseñar la evolución, porque usted es maestro de ciencia. A ese nivel es que se encuentra esto. Él hace unas recomendaciones, lo más interesante. Dice él que es necesario incluir en la formación profesional de los docentes la discusión de temas tales como ciencia y religión, el análisis crítico del binomio evolución-creación, ciencia y pseudociencia, entre otros temas tales como filosofía y sociología de la ciencia, para analizar, entre otros aspectos, asuntos relacionados con la metodología y la naturaleza del conocimiento científico. O sea que estos maestros de ciencia que él encuestó, que él entrevistó, pues no saben lo que es ciencia. Esa es la conclusión que yo tengo que llegar al examinar los resultados de esta investigación. Más allá de esto, yo tengo una pieza, digamos, de evidencia de naturaleza, como una anécdota. Y es que en los años que yo llevo dando el curso que yo doy en la Universidad Interamericana, el curso que yo doy a jornada parcial, pues yo toco este tema bajo el tema de separación de Iglesia y Estado. Por el curso que yo doy es sobre derecho constitucional. Y yo no recuerdo ni una sola ocasión en que, pues yo siempre le hago una pregunta a los estudiantes cuando voy a empezar el tema, a ver quién se anima a explicarme lo que es la evolución, en sus propias palabras, la evolución orgánica. Yo no puedo citarle ni una sola ocasión en que un estudiante realmente me diera algún tipo de explicación. Yo lo más cercano que he obtenido es que me dicen, bueno, profesor, que el hombre salió del mono. Y estamos hablando de estudiantes ya, segundo, tercer año de universidad. Yo me imagino que mis estudiantes, la mitad deberían ser estudiantes de escuela superior, quizás más. Pero lo cierto es que esa población estudiantil que viene de la high school, ese producto que viene de la escuela superior, no sabe, no tiene la menor idea de lo que es la evolución orgánica. Entonces, cuando uno suma 1 más 1, pues le da 2. Uno se sospecha que realmente la enseñanza o la deficiencia en enseñanza de la evolución orgánica en el Salón de Ciencias de la Escuela de Puerto Rico, escuela pública, pues es un asunto escandaloso. No solamente por el estudio que hizo este estudiante, sino por otras, digamos, otros datos o anécdotas. De hecho, hay otra anécdota que es una entrevista que alegadamente le hizo Julio Rivera Saniel al secretario de Educación en un momento dado, al doctor Rafael Román, una entrevista radial, y en esa entrevista pues llamó a un radio oyente y le preguntó al secretario qué es lo que se enseñaba en las escuelas públicas de Puerto Rico, si era el creacionismo o era la evolución. Y el secretario contestó que supuestamente el Departamento de Educación estaba abierto a toda forma de pensamiento al respecto. Y yo digo, si ese es el jefe de los maestros esto, pues se entiende porque los maestros no saben lo que tienen que hacer, porque si el secretario no sabe, y fíjense, el secretario es un funcionario de gobierno que hizo un juramento y juró defender la Constitución de Estados Unidos y Puerto Rico, y él no sabe o se le escapa que el Estado de Derecho bajo la Constitución es que en Puerto Rico usted tiene que enseñar evolución orgánica, no puede enseñar creacionismo. Lo que pasa es que esa respuesta que dio el secretario, pues se me antoja a mí como algo político, como algo políticamente correcto, porque obviamente pues aquí los grupos de presión religiosa pues son bien fuertes, eso no lo puede negar nadie. ¿Cuáles son las consecuencias, digamos, al sistema educativo en Puerto Rico y Estados Unidos de esta situación que yo estoy denunciando? Pues mire, tenemos un sistema educativo sectario, en violación de la separación de Iglesia y Estado, esa es la primera. Segundo,
el departamento está incumpliendo con los estándares de contenido y expectativas de grado de sus propios estándares, porque yo los examiné y ahí están los temas de la evolución, lo que es selección natural, lo que es competencia, toda esa cosa, pero los estudiantes no lo saben. Entonces, ¿por qué no lo saben? Porque no se está enseñando. Esa es la inferencia que yo, ¿verdad?, entiendo que se debe hacer. Y peor que todo esto es que se está creando en los estudiantes una desconfianza en el método científico. Y si usted crea una desconfianza, a lo mejor usted tiene un niño o una niña con un potencial tremendo de hacerse bióloga, o químico, o científico, o médico, y el niño o la niña pues decide estudiar otra profesión porque de pequeño pues ya desarrolló una desconfianza en el método científico, porque la evolución pues es una cosa que no está comprobada, es una teoría, y pues esa desconfianza afecta su competitividad. O sea, es menos competitivo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que ese estudiante se supone que se va a enfrentar a otros estudiantes eventualmente, ya sea como estudiante o como profesional, que vienen de países donde este issue no se habla, porque no existe este problema. Los países del norte de Europa, China. De hecho, en Islandia, creo que el 93% de los jóvenes de menos de 25 años reconocen que el mundo y el universo se creó en el Big Bang, sin ninguna intervención de un ser sobrenatural. El 100% de la población de Islandia es atea. Bueno. El 100%. En el último informe que yo recibí. Pues, y siendo ese el caso, estamos hablando que la educación pública en Islandia, pues definitivamente es el ejemplo de lo que debe ser la educación secular. Porque en la escuela en Islandia, la escuela pública, yo estoy seguro que no le dicen a los estudiantes, mire, ustedes tienen que ser ateos. No llegan a ese extremo. Ahora le enseñan el conocimiento científico actualizado. Y allá no se debate, mira, creacionismo, sí o no. Eso es un debate criollo, de aquí y de los americanos, desafortunadamente. ¿Qué retos tenemos nosotros como sociedad? Pues mire, padres y madres, los padres y las madres tienen que examinar a sus hijos y tienen que exigir, ¿verdad?, a las escuelas que se enseñe lo que se supone que se enseñe, que es la evolución orgánica. Ateísta de Puerto Rico, obviamente, pues, y tiene que identificar situaciones de incumplimiento y denunciarlas, porque esto es una separación de iglesia y Estado, un problema de separación de iglesia y Estado. La profesión legal, pues tenemos que estar prestos para orientar y para llevar casos al tribunal, y deberíamos poder, ¿verdad?, como sociedad civil, cabildear para que se haga un estudio más profundo aquí en Puerto Rico para ver el grado, ¿verdad?, la naturaleza del problema que tenemos aquí con respecto a esa incompetencia que demuestran algunos maestros de ni siquiera tener las herramientas suficientes para poder hacer su trabajo. Ese es el reto que tenemos como sociedad. Y no seamos ingenuos, esto no se detiene aquí. Porque yo me pongo a pensar en una clase, digamos, de escuela pública de ciencias terrestres, ¿qué maestro o maestra le va a poder enseñar a sus estudiantes que la Tierra tiene 4.5 billones de años de antigüedad? Porque particularmente si ese grupo de escuela pública, pues evidentemente hay estudiantes que son hijos de personas cristianas, que a lo mejor piensan que creen esto de la teoría de la Tierra joven, que la Tierra tiene 6.000 años de antigüedad. ¿Qué maestro o maestra, digamos, va a tener las herramientas y la voluntad y la motivación para decirle al niño, mira, la Tierra tiene 4.5 billones de años de antigüedad? Difícilmente. ¿Por qué? Porque es una idea antipática que va contra la manera de pensar de los grupos de presión religiosa. O sea, que no piensan que esto se queda aquí en la evolución. Hay otras materias que yo estoy convencido que se están afectando debido a esta situación donde el cabildeo, la militancia de las instituciones, digamos, de los grupos de presión religiosa están afectando la enseñanza de nuestros hijos y de nuestros sobrinos y primos y vecinos. Esa es la situación que tenemos y ese es el reto que tenemos como sociedad, y obviamente pues con eso es que tenemos que trabajar. Muchas gracias.